regresamos de estos cortes comerciales con más de la Supercopa Empresarial de Futsal TV, por acá por Meridiano Televisión. La Supercopa Futsal TV, disputada entre el Banco Industrial de Venezuela y Migas Café, fue decidida por el aporte del legendario jugador vinotinto Hermes González. Disfrutemos ahora de la premiación del evento. Bueno, ahora nos encontramos con Antonio da Silva, nada más y nada menos el productor del programa de Futsal TV. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo ha sido la trayectoria de esta temporada de la Supercopa Empresarial? Bueno, Carla, y a toda la gente que nos oye y nos ve a través de Meridiano, rara sensación estar ahorita delante de las cámaras. Arrancamos este proyecto Futsal TV precisamente porque somos amantes del fútbol sala como aficionados, tratando de darle un impulso a este deporte al cual vemos mucha potencialidad. Y sin pecar de prepotentes podemos afirmar que hemos sumado bastante en pro de lo que ha sido la implantación del fútbol sala. Hoy hay más equipos, está más organizado y creo que Futsal TV ha puesto su granito de arena para lograr ello. En cuanto a nuestro torneo empresarial, creo que todos los equipos que participaron cumplieron con lo que pretendíamos, que era competir en un espacio con respeto a las reglas, con respeto al contrario, sin caer en la violencia, sin caer en esos excesos que a veces se pueden dar en otros ámbitos y por supuesto tratando de divertirnos. Eso no impidió que viéramos un buen fútbol sala a nivel aficionado y bueno, queda entonces la intención de probablemente repetir este evento más adelante. Migas Café cayó con las botas puestas y compitió siempre a buen nivel en cada uno de los 8 partidos que disputó. Es un digno subcampeón. Bueno, muchachos, hicieron un gran partido, lo dieron todo por el todo. ¿Cómo les hace sentir que lo entregaron todo en este partido? Bueno, primeramente, gracias a Dios por habernos traído hasta la Supercopa. Mis compañeros dieron todo por ganar la partida. Lamentablemente, 2 jugadas me expulsaron, pero de verdad me siento muy contento por mis compañeros. Dieron todo por el todo por llegar. Ellos son un equipo muy bueno, quedaron campeones de su grupo, llegaron a la final, tienen jugadores que ya han sido rankeados en ligas y de verdad se vieron muy apretados en la segunda mitad, pero de verdad me siento muy contento y complacido con el torneo y con todos mis compañeros y el grupo técnico, no tengo de verdad nada que quejarme. Bueno, igual felicitaciones a todos, de verdad que todos hicieron una gran temporada. Muchísimas gracias. Banco Industrial fue un merecido ganador. No solo se lleva la Copa invicto, sino que contó por victorias cada uno de los partidos que jugó. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el partido de hoy, felicitaciones por la Copa y felicitaciones por toda la temporada que hicieron. ¿Cómo se sienten de recibir esta gran Copa? Excelente, agradecido por la oportunidad que nos dan y el torneo que viene, seguir ganando, pues. Personalmente, ¿cuál crees que fue el rival más fuerte de esta temporada? El rival más fuerte, digo que Texera Duarte, fueron los que más nos pusieron a sufrir la partida, porque la partida fue cerrada, 2-1 terminó, y ellos fueron un rival excelente, pues.
Bueno, igual, felicitaciones. ¿Cómo te sientes tú por esta gran copa? Bueno, nada, agradecido por todo el trabajo que hicieron la gente de Meridiano y nada, felicitaciones a todo este equipo del Banco Industrial de Venezuela, que lo hace con todo su esfuerzo. Somos todos trabajadores, padres de familia y sin embargo sacamos un poco nuestro tiempo para celebrar este campeonato. En Importadoras Texticentro consigo gran variedad de telas en tejido de punto, a buenos precios y con la mayor calidad para la confección de mis prendas. Otro cliente más que confía en la calidad de las telas de Texticentro para sus confecciones publicitarias, de uniformes y moda casual. Texticentro, visión innovadora. Ya yo las probé, son sabrosas, deliciosas. Si te gusta la parrilla, Pamplonas Deli. Los mejores embutidos gourmet, salchichas de capresa, espinaca con parmesano y la deliciosa morcilla con cebolla. Si piensas en parrilla, piensa en Pamplonas Deli. Viejita, bendición. Dios te bendiga, hijo, llegaste. No, vieja, el mejor viaje de mi vida. Me tomé fotos en todos lados, te las tengo que mostrar. Además, la gente es demasiado simpática. ¿Cómo te extrañé, viejita? El sabor que te hacía falta probar. Qué rico Saragua. A la vuelta, mucho más de Futsal TV.